Antes de empezar, me gustaría tener una leve perspectiva de la intencionalidad que les trajo a este seminario. Quisiera saber, ¿hay algún profesional de la educación? ¿Profesor? Profesor que esté ejerciendo o haya ejercido. ¿Hay alguno? ¿Y les interesa más la educación o Platón? ¿O ambas? Qué pregunta más tonta. Bueno, la verdad es que hablar de educación hoy, creo que para cualquiera que tenga una sensibilidad social, humana, es muy importante, porque somos conscientes de que los problemas y las soluciones de la sociedad se gestan o se largan en la educación. Tal y como tenemos entendida la educación en la infancia, la juventud, pero vamos a ver que el concepto de educación, y lo vamos a ver de la mano de Platón, es mucho más amplio. Englobando nuestro concepto de educación, lo traspasa, lo completa. Y tal vez, a través de este breve seminario, podamos acercarnos a reflexiones que nos permitan, al menos, completar nuestro modelo de educación, en algunos casos ver que es necesario dar un giro importante, un cambio importante, pero individualmente vamos a entender que todos vivimos un proceso de educación, en el término clásico que ahora desarrollaremos. Todos vivimos ese proceso de educación y por lo tanto saber cómo sacar de nosotros lo mejor que hay, desarrollar en nosotros lo mejor que como seres humanos nos identifica, es una oportunidad siempre, tanto si somos profesores, si tenemos hijos, si somos instructores en cualquier institución, como si somos personas que afrontan la vida simplemente con un espíritu de aprendizaje. La primera pregunta que nos vamos a plantear es algo muy simple. ¿Para qué sirve la educación? ¿Qué finalidad tiene la educación? Esto es un planteamiento que en el tiempo actual se usa muy poco. Solemos correr en la dirección en la que las cosas se han encarrilado, se han dirigido, sin saber muy bien realmente para qué queremos hacer eso. ¿Cuál es la finalidad última? Nos lo podemos preguntar con la economía, por ejemplo. Hoy todo el mundo considera que la economía debe de crecer, es importante, pero pocas veces nos preguntamos cuál es la finalidad de la economía, o si la finalidad de la economía está en sí misma, si se justifica a sí misma, o debe ser un medio para llegar a un fin. Pasa con cualquier rama de la sociedad. Podríamos pensarlo con la política, podríamos pensarlo con el arte, incluso con la religión. La educación es otro tema que puede haber quedado vacío de finalidad, o al menos de una finalidad clara que hayamos reflexionado. ¿Cuál es la finalidad de la educación en nuestro momento actual? ¿Para qué sirve? No para qué nos gustaría que sirviera. ¿Qué está pasando? A poco que observemos, y no habrá mucha diferencia entre España, Portugal, Alemania, probablemente ningún lugar del mundo, nos vamos a dar cuenta que, salvados los primeros años de educación de infancia, que sí se tiene una visión más completa para que el niño desarrolle, pues, desde sus capacidades psicomotrices, la capacidad de socialización, etcétera, etcétera, salvados esos primeros años, rápidamente la educación va dirigida hacia la obtención de un contenido intelectual, de unos conocimientos
de la sociedad en la que está envuelto y de una preparación para un proceso que le llevará a ocupar un puesto laboral. Ya desde muy pequeños los niños, en España, no recuerdo la edad, pero con 12, 13 años, ya tienen que decidir si son más de letras o de ciencias. Y rápidamente están encajados en un proceso que además solo es teórico, muy poco experimental. No digamos dónde queda la formación de la persona, que supuestamente en su aspecto moral, integral, debería, según los patrones modernos, quedar a mano de la familia, cuando la hay. ¿Ese es el modelo realmente que queremos para la educación? ¿Es un modelo completo? ¿Es la finalidad que debería tener la educación? De la mano de Platón, en realidad de la mano de las ideas que Platón revive en su tiempo y que no han muerto, vamos a ver que la educación tiene que tener un sentido mucho más global. Y es un sentido más global porque además también la educación del individuo en una sociedad se produce desde todos los ángulos. ¿Quién educa? ¿Educa la escuela? ¿Educan los padres? ¿Educan los amigos? ¿Educa la televisión? Bueno, la televisión antes, ahora internet, ¿no? Los jóvenes no ven televisión. Los medios de comunicación, la sociedad. ¿Quién lo hace? Cada uno tiene una responsabilidad aparte, entonces podemos encontrarnos tal vez personas fragmentadas, según haya recibido formación de un lado, de otro. No hay una visión global cuando al individuo lo educa, como dice un dicho africano, la tribu entera. Es decir, todo contribuye a la educación, sea buena o mala. Todo contribuye a la formación, a la aportación al individuo que se está desarrollando en una sociedad. Contribuye la sociedad, contribuye un anuncio de pasta de dientes, contribuye todo está siendo elementos que van a nutrir, que van a alimentar, que van a despertar, van a fijar patrones en el individuo. Pero eso no pasa solo cuando se es niño, pasa en todas las etapas de la vida. ¿O acaso no nos afecta, no nos condiciona, no nos marca a todos y cada uno de nosotros las noticias, los ejemplos que vemos en nuestra sociedad, sobre todo en nuestros representantes políticos, culturales, científicos, religiosos? ¿No nos marca? ¿No genera en nosotros impresiones que hacen que veamos las cosas de una determinada manera, que afloren más, le demos más importancia a unos valores que a otros? Sí. El individuo se está formando siempre. Me atrevería a decir, con el criterio de los viejos clásicos griegos, que hasta el momento de la muerte, incluso la muerte misma, es una experiencia que nos transforma. Es una experiencia enriquecedora si queremos que sea enriquecedora, o lo contrario. Pero todo momento de la vida de un individuo es un momento para hacernos crecer, o lo contrario. Para mejorarnos, o lo contrario. Para despertar una conciencia y un sentido, o lo contrario. No pasa. A ver. Ahora. El modelo educativo del mundo clásico, que podemos reconocer, está basado en una visión global que aspira a una serie de valores. Valores que han quedado acuñados en nuestra sociedad, pero que cada vez son menos considerados. Arquetipos como lo verdadero, como lo bello, como lo bueno, como lo justo, podríamos añadir reflejos de esos arquetipos, han sido siempre la finalidad de la educación
porque fundamentalmente el eje de la educación clásica no está en preparar a la persona para lo que va a tener que hacer, sino en preparar a la persona para la vida y, por lo tanto, cualquier faceta que vaya a tener que abordar. Esa preparación para la vida significa conocerse a sí mismo, ayudar al individuo a conocerse a sí mismo, descubrir su potencial y desarrollarlo. Y ha llegado hasta nosotros algunas de las, digamos, herramientas educativas a través de las cuales se buscaba esa visión global de la formación del individuo. Trivium y quadrivium, que probablemente a la mayoría les suene, son términos que se acuñan en la Edad Media, no son términos de la Grecia clásica, pero su raíz está ahí. Sin embargo, estos términos, que forman parte del latín, ya se acuñan posteriormente, pero es lo mismo porque se refiere a el conjunto, el enfoque de la educación que iba a recibir un individuo en la búsqueda de esa completura como persona. El trivium abordaba la gramática, la lógica, la retórica, es decir, cómo el ser humano debe de saber manejar las herramientas que le acerquen hacia el conocimiento y el pensamiento para saber manejar su propia capacidad de pensar, ese acercamiento a la verdad a través de la lógica, de saber utilizar el encadenamiento de búsqueda de la verdad, de lo esencial, de lo secundario, y además, y esto es un elemento muy importante en el mundo clásico, la belleza, la proporción, la armonía que debe de envolver todo lo que el ser humano hace. De ahí la retórica. Y el quadrivium abordaba la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, todas ellas dirigidas hacia el desenvolvimiento de la capacidad de abstracción del ser humano, para que más allá de sus habilidades de manejo con el mundo material, se pudiese manejar en el mundo abstracto, en el mundo sutil, en la capacidad de comprender, entender, organizar mentalmente. De ahí la aritmética, los números, manejo en realidad de entes abstractos, pues no, cuando hablamos de números no estamos refiriendo, ayer lo comentábamos en la tertulia que tuvimos en torno a la presentación del libro de Platón, que los números no son nuestro cálculo solo, es decir, el concepto de estudio de los números es el concepto de estudio de los noúmenos y está más cercano a las matemáticas que podríamos entender pitagóricas, que explican la génesis del mundo y las leyes de la naturaleza a través de los noúmenos, los principios primeros, que de nuestro concepto de cálculo, que es un leve reflejo ya en el mundo más concreto de esas otras leyes universales. La geometría, la música, la astronomía, en su conjunto, aparte de las ciencias prácticas, de la arquitectura, de todo lo que luego el ser humano va a tener que desenvolver en la vida. Todo esto está formando las cualidades, está formando las capacidades, verdadero desarrollo de un potencial del individuo. Platón no va a trabajar de forma explícita en sus diálogos una educación estructurada así, pero la quiero poner como reflejo para que entendamos cómo hasta hace relativamente poco la educación que podía recibir incluso un médico, que podemos entender es una formación muy especializada, ¿no? Un cirujano, no estaba muy alejada de esto tampoco. Había siempre una formación humanística que completaba a la persona, de manera que cualquiera que tuviera una educación superior, a su vez, tenía una clara visión de la historia, de la sociología, de la psicología. ¿Por qué? Porque detrás del técnico está el humano. Y es el humano el que va a tener que tomar decisiones, el que va a tener que mirar las consecuencias de sus actos, y no solo el proceso técnico que es en el que ha desarrollado una habilidad que, por mucho que nos deslumbre, no deja de ser una habilidad material o en el mundo material. Lo cierto es que los clásicos nos inspiran siempre. Hay una frase de Juliano que a mí particularmente me parece que describe muy bien
cómo ha cambiado la educación y cómo ha abandonado ese sentido tan bello, tan profundo que pudo tener en el mundo clásico. El hombre bien dotado que haya recibido la educación clásica será capaz de cualquier género de empresa. Estará preparado para cualquier aspecto de la vida. Podrá muy bien contribuir al progreso de la ciencia, convertirse en un jefe político, un guerrero, un explorador, en definitiva un héroe. Es algo así como un regalo de los dioses entre los hombres. Una formación que saque del individuo, del ser humano, lo mejor de su potencial, lo despliegue y lo ponga al servicio de la sociedad. Por eso el concepto de héroe, es decir, forme parte de la ciudad, de la polis, del armado con el que se construye lo civilizatorio. Por lo tanto, ¿por qué Platón? Si queremos, si necesitamos, si nos encontramos con un reto en un tiempo en el que nos damos cuenta de que tenemos que devolver los pilares sólidos a los elementos que pueden cambiar el tiempo presente, ¿por qué mirar al pasado? ¿Es que hoy no hay referencias adecuadas? Sí que las hay. Realmente en un tiempo como en el que estamos hay elementos, hay grandes pensadores, profesionales, grandes ejemplos en todas las áreas, aunque no son noticias, eso es cierto, no son los que se ponen de relevancia en los medios de comunicación, estamos de acuerdo. Pero hay algo que tenemos también en nuestro presente, y es un patrimonio de la experiencia de la humanidad. Ese patrimonio de la experiencia de la humanidad significa todo el bagaje que desde hace miles de años tenemos aportado por grandes pensadores, por grandes maestros, por aquellos que realmente contribuyeron a producir cambios en la historia de la humanidad y cuyos pensamientos, ideas y ejemplos siguen siendo útiles. Por lo tanto, sería estúpido despreciar nuestra propia memoria. Como sería estúpido que de pronto en la vida de una persona decidiéramos cortar parte de nuestra propia biografía, perder nuestra memoria. ¿Se imaginan? De pronto con una amnesia, aunque no fuese total, parcial, necesitaríamos continuamente de alguien que nos recordara cómo hacer las cosas. Habríamos olvidado nuestra propia experiencia. Platón representa realmente uno de los puntos de inflexión más importantes en lo que es nuestra civilización actual. Fue, efectivamente, uno de los mayores defensores de la educación y, además, precursor de la enseñanza pública. Estamos hablando de hace 2500 años, prácticamente. Enseñanza pública, jardines de infancia, con un despliegue en sus diálogos, como no sería lo que enseñase y se hablara y se dialogara en la academia, pero en sus escritos, que son un pobre reflejo de lo que debió de ser aquella academia, nos va a hablar de la importancia del Estado como garante de la educación. Y además de una educación que no tiene como finalidad el desarrollo de la economía, que parece ser el eje en torno al cual giran todas las cosas en nuestro tiempo. Se educa a la gente para que produzca, o por lo menos para que gane dinero. Y es muy triste eso, porque hemos dejado la mayor parte de nuestra condición humana de lado. Es verdad que necesitamos comer, necesitamos un techo, pero necesitamos muchas más cosas que no se refieren a eso y que nos hacen humanos, porque nos tendríamos que preguntar si la educación debe de ir dirigido a aquello que nos hace humanos. Bien, entrando ya en lo que es la educación platónica, vamos a ver que en su tiempo él va a vivir ya un enfrentamiento que es muy similar a lo que se podría producir hoy en día
entre la educación sofista y la educación que él recibe, el modelo de educación que él recibe, que él ve, que defiende su propio maestro Sócrates.